Muy bien, vamos a proceder a escuchar la cuarta conferencia magistral de esta novena Bienal Internacional de Radio y solicitamos, por favor, en la mesa al doctor Alejandro Piccitelli, uno de los más reconocidos investigadores y practicantes de los medios en el mundo. Así es que adelante, doctor, bienvenido. También recibimos en la mesa a la doctora María Elena Meneses, investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quien también es una de las más importantes especialistas mexicanas en redes y nuevos medios. Así es que bienvenidos, damos inicio a esta conferencia magistral. Bien, pues muchísimas gracias. Primero que nada, bueno, expresar mi gratitud a los organizadores de esta magnífica Bienal de Radio, pues por permitirme presentar al maestro Alejandro Piccitelli este mediodía. Voy a dar lectura a una breve semblanza de lo que es una gran carrera profesional, académica, de parte del ponente magistral el día de hoy. Alejandro Piccitelli es filósofo por la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencias de Sistemas de la Universidad de Louisville y máster en Ciencias Sociales por la Flaxo Argentina. Es profesor titular del Taller de Procesamiento de Datos, Telemática e Informática en la Universidad de Buenos Aires. También docente en la Universidad de San Andrés y en la Flaxo. Alejandro Piccitelli es autor de textos sugerentes, diría yo, agudos, sobre la sociedad digital, tales como Post-Televisión, Ecología de los Medios en la Era Internet, La Generación Nasdaq, Apogeo y Derrumbe de la Economía Digital, Cibercultura 2.0, El Paréntesis de Gutenberg y Edupunk aplicado, entre otras obras, en las que Alejandro no solo ayuda a que entendamos lo que representa Internet para la sociedad y para nuestra vida cotidiana, sino que la obra de Piccitelli nos da siempre abundantes elementos para pensar la sociedad digital. Desde la nanotecnología, el ciberpunk, los libros electrónicos, el eros textual, los sistemas peer-to-peer, la post-universidad y la post-televisión. Sobre Alejandro Piccitelli se dice, y con razón, que es el filósofo latinoamericano de la era Internet. Filósofo que ha hecho también de la educación en el siglo XXI su objeto de estudio, lo que le ha llevado a coordinar el innovador y sugerente proyecto Facebook, en el que queda de manifiesto que otra forma de escuela no solo es posible, sino deseable en este siglo. Su convicción de que la educación en este siglo requiere una profunda transformación también lo ha llevado a la acción y actualmente es director de Conectar Lab, un proyecto educativo 2.0 que es parte del Plan Conectar Igualdad del gobierno argentino. Voy a leer lo que escribe en su perfil de Twitter Alejandro de sí mismo. Dice: soy post-gutenbergiano, internetómano, amante de los felinos, bibliómano, appleómano, y siguen los ismos, los filia y los gustos y regustos. Alejandro, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Es una alegría, un honor volver a estar acá en la Bienal de Radio, donde tuve oportunidad de participar hace 2 años. Pero estábamos en una sala chiquitita y muy empinada, muy incómoda. Estaba todo el mundo apiñado ahí. Así que ahora tenemos mucho espacio. Seguí con suma atención la charla anterior, donde se debatieron cuestiones que tenían que ver con la política, con el silencio, con los miedos, con los medios.
y conozco de hace muchísimos años a García Canclini, a Barbero, a Omar Rincón desde hace menos tiempo, a los panelistas magistrales que son realmente buenísimos, así que me parece una experiencia muy potente, ¿no? Tener una semana entera dedicada a esta semana de la radio, que también es la semana de los medios, de la ecología de los medios, y que también tiene que ver con estas articulaciones que se están dando, estos nuevos espacios. Como decía bien María Elena, tal vez uno de los rasgos distintivos de este momento histórico es la posibilidad de involucrarse e intervenir desde distintas perspectivas simultáneamente. O sea, no es cuestión de separar a la acción de la teoría, no es cuestión de separar a la filosofía de la tecnología, no es cuestión de separar a la alta política de los movimientos sociales, sino que permanentemente estamos viendo que la gente entra y sale, que la gente tiene muchas profesiones, que la gente va cambiando de métier, de carrera, y que se va comprometiendo de distintas formas, ¿no? Hay una aceleración de estas prácticas sociales y culturales, y todo esto tiene mucho que ver con el caldo, este caldo internetiano, este caldo digital en el que estamos viviendo, pero no desde la semana pasada, ¿no? Sino desde hace ya prácticamente medio siglo. Hay que estar atentos a esto, ¿no? O sea, Internet no se creó la semana pasada, sino que se creó en 1969. Y entonces, lo que hemos visto decantar para que una tecnología sea masiva necesita 30 años, eso pasó en el año 99, en esa época aparece la banda ancha, y esta mañana Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, acaba de anunciar que ya somos 1.000 millones de personas en Facebook. Facebook es en este momento el tercer país del mundo en cantidad de población. Primero es China, segundo India y ahora Facebook. Y dentro de poco tiempo va a ser el segundo y probablemente sea también el primero en términos de población, ¿no? Entonces es un dato muy fuerte. Y de los 5 países que son más usuarios de Facebook, México es uno de los 5. México, Estados Unidos, Indonesia, Brasil son los países que más usan Facebook. Bueno, entonces en este contexto vamos a trabajar un poquito sobre un proyecto que estamos llevando adelante, como bien dijo María Elena, en el programa Conectar Igualdad. El programa Conectar Igualdad es un programa del gobierno argentino que está en funcionamiento desde hace 2 años, desde mayo del 2010, y que tiene por objetivo entregar computadoras, netbooks, a todos los alumnos de la escuela secundaria pública de la Argentina. Son 2.800.000 alumnos. Ya se entregaron 2 millones, es el programa más grande del mundo, que ha logrado avanzar en esta distribución. Tenemos el caso de Uruguay, que hace varios años en el Plan Ceibal completó la entrega de máquinas para chicos de primario, pero son 360.000 alumnos de primaria. Uruguay es un país que tiene 3 millones de habitantes, Argentina tiene 40 millones. Y en el marco del programa Conectar Igualdad existe un subprograma que se llama Escuelas de Innovación, que es una intervención sobre 250 escuelas repartidas en todo el país, donde justamente se va en la dirección que anunciaba María Elena, que es la de probar que otra escuela no solamente es posible, sino deseable. Nosotros hicimos el proyecto Facebook en una aula universitaria, estamos hablando ya de aulas de secundaria y estamos hablando de escuelas de secundaria, son 250 escuelas. En ese espíritu, este año, en marzo, pero empezó a funcionar en mayo, se creó este laboratorio de Conectar Igualdad. Y entonces, de lo que vamos a hablar hoy no vamos a hablar de medios, no vamos a hablar de tecnologías, sino que vamos a hablar de organizaciones, y vamos a hablar de formas de trabajar, y vamos a hablar de cómo se construyen equipos de trabajo creativos, y cómo se construyen equipos de trabajo multidisciplinarios, y cómo se construyen equipos de trabajo que se toman en serio esta cuestión de que estamos viviendo un nuevo mundo. Estamos viviendo un mundo ya no de organizaciones, ni tayloristas, ni de otro tipo, sino en post-organizaciones, en desorganizaciones, como muy bien dice Scott Lash, un sociólogo inglés, y que estamos viendo en la era de la colaboración masiva. La era de la colaboración masiva quiere decir que hemos roto con las restricciones más importantes que tenían las organizaciones, que eran estar acotadas en el tiempo y en el espacio. O sea, una organización era una organización localizada en un lugar y donde uno trabajaba de tal hora a tal hora,
ya sea que lo hiciera por necesidades reproductivas o lo hiciera voluntariamente. Y ahora lo que tenemos gracias a Internet y otras tecnologías, esto en este momento está siendo transmitido en streaming, lo puede ver cualquier persona del mundo que quiera acceder a eso, a costo prácticamente nulo. Entonces eso fomenta estas posibilidades de colaboración masiva. El programa, como yo les decía, es un programa de ANSES, que es la Agencia Nacional de Seguridad Social de la Argentina, y ahora teníamos ya el programa con sus 3 dimensiones y ahora tenemos esta área que es el área del laboratorio. Empezó ayer en Perú un congreso que se llama Filo en Redes. Me habían invitado, no pude ir porque venía para acá. Y tengo varios amigos que están interviniendo. Pisco Sauer, síganlo, es una persona muy interesante, Eduardo Marisca. Ahora está haciendo su doctorado, su postdoctorado, está haciendo en el MIT. Y ayer en la mañana él retuiteaba lo siguiente, ¿no? Pensemos al nacimiento de Internet como un evento filosófico. Si Internet lo que anuncia es la tercera gran revolución del signo. No sé cuáles son las otras 2 anteriores, búsquenlas ustedes, me imagino que tiene que ver con la escritura y con la oralidad seguramente. Pero sigan ese hashtag Filo en Redes porque por primera vez queda clarísimo, es un congreso dedicado totalmente a la relación entre filosofía e Internet, que para poder entender lo que está pasando en la sociedad, para poder entender lo que está pasando en Internet, lo que tenemos que hacer es un nuevo tipo de filosofía. Y esta filosofía es la filosofía post-gutenbergiana, es la filosofía filo-internetiana, ¿no? ¿Qué hacemos en el lab? Quiero, en vez de hacer una larga exposición de principios, de teorías, de cuestiones vamos a empezar por la materia misma, por lo que estamos haciendo ahí, y después sí vamos a filosofar sobre eso. Tenés conectado el audio ahí atrás, ¿no? Vamos para adelante. Sí, hay un tema más, ¿sabes? Estos son sensores piezoeléctricos. La mayoría de las actividades que se hacen en el lab son actividades que tienen que ver con desarrollar prototipos, proyectos, trabajar con robots, trabajar con la materia, inventar cosas, inventar dispositivos, inventar mecanismos de transformación. Apuntamos a la búsqueda del cambio del comportamiento. Y siempre sobre esta base de lo colaborativo. Volver a la alegría de los colores, volver a la alegría de la materia, volver a la alegría del trabajo en grupo independientemente de la base original de la formación. Ahí se nos ocurrió meter las cámaras en los carritos y usar el traveling. Tienen cámaras ahí en la punta, las máquinas estas. Programando estos robots. Trabajando con alumnos de colegios cercanos. Ahí nos agenciamos de una Kinect, que es una herramienta para trabajar para jugar con la PlayStation, pero la hackeamos, le sacamos el software propietario de Microsoft, le pusimos software libre y la empezamos a usar para otras cosas, como esta, por ejemplo. Y este es nuestro científico loco. Ahí estamos trabajando con una plastilina. Es una plastilina que tiene una gran cantidad de sal, entonces es hiperconductiva y se puede usar para convertirla en un instrumento musical, pero también para usarla como interfaz para conectarnos con los dispositivos. Este es un docente de una escuela que pasaba por ahí. Este es un chico discapacitado que pasó por la calle, vio lo que estábamos haciendo y quiso participar. Vamos muchos a escuelas públicas, entonces trabajamos con los alumnos en distintos proyectos. Esas son unas bailarinas, no habían tenido máquinas, entonces les llevamos las máquinas y ellos empezaron a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con las máquinas? ¿Para qué nos puede servir en nuestra formación? Una de nuestras integrantes del laboratorio es bailarina profesional y pedagoga.
Bueno, esto lo tienen subido en internet, así que lo pueden ver ahí. Y la idea un poquito es no mostrarles lo que hacemos, porque en realidad no estamos haciendo rocket science, no somos la NASA, hacemos cosas bastante simples y nos inspiramos. Les voy a mostrar muchos ejemplos en qué nos estamos inspirando. Pero sí, lo que les quería proponer en la charla de hoy es que tomen este modelo de creación de conocimiento, de coproducción de conocimiento colaborativo, como un modelo de organización que tiene que estar en todos lados. Tiene que estar en las universidades, en el AFIT en Colombia hay un Media Lab muy importante, tiene que estar en las ciudades, el Media Lab Prado hace eso en Madrid, también la Science Gallery en Dublín, tiene que estar en los partidos políticos, tiene que estar en todos lados. Una nueva forma de producir conocimiento en forma colaborativa. Que tiene que ver con esto, ¿no? Experimentar, diseñar, testear, investigar. Y todo lo que hacemos, porque generamos básicamente productos, aunque el producto puede ser tangible, físico, como es una interfaz, o puede ser un modelo de taller, o puede ser también algún mapa conceptual. Hacemos cosas en planos muy diferentes. Todos tienen que ser sostenibles, o sea, tienen que ser lo menos hirientes al medio ambiente posible, replicables. No sirve hacer proyectos con mucha plata que después no se pueden llevar a ningún lado, y escalables. La idea es tener un laboratorio en cada provincia, un laboratorio en cada ciudad, un laboratorio en cada universidad. Hacemos fundamentalmente cosas obvias, que es la que tiene que hacer cualquier persona que trabaja en una institución de producción de conocimiento, investigar. Pero no investigamos cualquier cosa, investigamos usos innovadores de la tecnología, y nos interesa fundamentalmente no enseñar, sino que los chicos aprendan. Estamos hartos de todas estas metodologías de inyectar información y conocimiento, simplemente transmitir como si fuera una radio broadcast y que lo que se aprenda sea simplemente reproducir. Obviamente tenemos que experimentar y nos interesan todas las tecnologías interactivas. Acá veo unas cuantas iPads, veo muchísimos teléfonos inteligentes, tenemos el hashtag acá Bienal Radio. Lamentablemente ha habido pocos posts, los invitamos a que pongan unos cuantos. Si están en contra, también pueden poner cosas en contra. En realidad van a poner lo que quieran, porque nadie puede controlar lo que ponen los otros. Queremos recuperar prácticas innovadoras que sean interesantes desde el punto de vista educativo y establecer alianzas con actores de todos lados, ¿no? O sea, ese básicamente son los principios con los que nos movemos. Y trabajamos con algunas ideas básicas que tienen que ver con este pasaje de la cultura de la imprenta a la cultura digital, con la proliferación de nuevas prácticas sociales y culturales muy asociados a lo digital, y también con esta idea que es la de generar dispositivos. No queremos pensar en el vacío, no queremos pensar en abstracto, no queremos dar cátedra, no queremos generar manifiestos teóricos conceptuales, aunque son muy valiosos, y uno los puede hacer al final del camino, no al principio, sino fundamentalmente lo que queremos es trabajar en el diseño de dispositivos dentro de lo que se llama la epistemología experimental. Nos interesa devolver a todas las prácticas que hacemos el sonido, la música, el color, cierta irreverencia, cierta ironía. Estos son unos videos que hacen unos docentes en Hawái que se llaman History Teachers. Tienen un canal en YouTube y toman acontecimientos históricos. Uno de los más lindos que tiene es el de la Revolución Francesa. Agarran una letra de una canción muy conocida, la cambian y la convierten en un videíto de 4 o 5 minutos, estimulando profundizar de lo que se está hablando, ¿no? Y en estos poquitos trazos generan, ¿no?, esta cuestión de recuperar lo que pasó y tener una semblanza de lo que era la imprenta, en este caso, bien poderosa, ¿no? La Biblia, de 42 líneas. Entonces, eso es un ejemplo, esto lo llevamos mucho a las escuelas, a los chicos les interesa muchísimo, de cómo tratar de entrarle al tema del conocimiento desde otro punto, que no tenga que ver con la solemnidad, que no tenga que ver con leerse millones de mamotretos que cada vez sentimos más distantes, y que tenga mucho que ver con esta sintonía con la cultura audiovisual. Estas nuevas prácticas están por todos lados, ¿no? Esta
es una nena que tiene un iPad en su casa, entonces todo lo que va a buscar espera que se mueva, ¿no? Y de eso va a haber cada vez más. Pero también encontramos este tipo de cosas. Yo le comentaba hace un ratito a María Elena este dispositivo, ¿no? Es un dispositivo muy chiquitito, de ese tamaño, que se pone delante de la computadora y que la convierte las manos en una nueva interfaz. Como fue la película de Minority Report de Tom Cruise. Esto sale ahora. The Leap se llama, el salto, The Leap. Y probablemente dentro de un año o dos todas las máquinas ya vengan con ese chip incorporado. Con lo cual la interfaz deja atrás lo que es la Wii, deja atrás lo que es la Kinect y nos permite interactuar en forma casi directa con la información. Bueno, estas son unas cosas que están todo el tiempo dando vueltas. A nosotros nos interesa muchísimo la epistemología experimental, que es esta dialéctica entre la teoría y la práctica. Dialéctica entre la teoría y la práctica, ¿no? Y en este sentido, tenemos distintas líneas de trabajo que estamos investigando. Fundamentalmente son 4. Puede haber muchas otras. Nosotros empezamos con esta porque nos pareció que cubría muchísimo todo lo que tiene que ver con la intersección entre el mundo analógico y el mundo digital. Durante 500 años, a la sombra de Gutenberg, aprendimos, leyendo, aprendimos a través de los libros. En los últimos 5, 10, 15 años empezamos a aprender a través de las pantallas, ¿no? Y a aprender a través de las pantallas con libros interactivos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto algunos de los EPUBs interactivos que tiene la iPad, pero son increíbles. Con microformatos. Microformatos no es un invento de ahora. Microrelatos, había el famoso microrelato de Monterroso, ¿no? De una línea, 2 líneas, 3 líneas. Los ejemplos de realidad aumentada. Pero hay algunos que son realmente fantásticos, ¿no? Como modelos. Por ejemplo, este. Se llama The Fantastic Flying Books of Morris Lesmore. Es una aplicación para la iPad. Que combina lectura, pintura, música, interacción. Ya no se lee mirando, sino que se lee tocando, se lee interactuando, se lee modificando, se lee interfiriendo. Teníamos demasiado sacralizado la práctica de la lectura, ¿no? Se mira, no se toca, lo sumo se hace un apunte, ¿no? Entonces ahora lo que estamos viendo son nuevos formatos que nos inspiran. Es decir, aprender a través de las pantallas. Bueno, veamos qué cosas hay que se puede aprender a través de las pantallas. Los Flying Books de Morris Lesmore son uno de los mejores ejemplos. Entonces, aprender con las pantallas, aprender dentro de las pantallas, aprender a través de las pantallas. La otra área que nos interesa mucho es conocer mediante códigos y bits. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a programar. La programación no puede seguir siendo una especialidad para ingenieros y para analistas. La programación tiene que ser un lenguaje tan natural, así como en este momento hablamos un segundo lenguaje, el inglés, el francés, el alemán, el chino, algunos. Bueno, tenemos que aprender a programar, todos tenemos que aprender a programar, ¿no? Y tenemos que aprender a programar porque en eso nos va el diseño de interfaces, eso nos va los microformatos, nos va la transcodificación. Y también tenemos muy buenos ejemplos, ¿no? Como esta gente. Vieron que con plastilina, con papel, con agua, se convierten todas en interfaces, no en formas de controlar la computadora.
Esto se llama Makey Makey. Hi, I'm Jay. And I'm Eric. We're graduate students at MIT Media Lab. Son graduados del That MIT. everyone is an inventor. So we created Makey Makey to let you invent just Y la idea de ellos es que cualquiera puede ser un inventor. Y crearon esa plaqueta, que es una plaqueta de Arduino. The front has arrow keys, spacebar, and mouse left click. When you're ready for more, flip the Makey Makey over and you've got more keyboard keys and support for the mouse. You can even use the board like an Arduino when you are ready. No programming, no breadboarding. Nada de You don't programar even en have este to caso, install nada de software. Just plug it in. Se enchufa la placa Order your Makey Makey today and al start changing puerto how USB it works. y se le ponen esos conectores. Entonces ven la cantidad de oportunidades que tenemos, ¿no? O sea, y todo esto donde está en la web, está en internet, es accesible, es gratuito. De repente una plaqueta de Arduino cuesta $20, $10, $15. Se pueden hacer cosas increíbles. Las otras dos áreas en las que estamos trabajando tienen que ver con el rediseño de entornos educativos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el cambio en la disposición física de lo que llamamos hoy aulas. Hasta que no cambiemos esta idea de un profesor que está delante y toda la gente que está sentada en bancos, casi militar, ¿no? Esta idea de formación militar, si no prestamos atención a que no se aprende solamente dentro del aula, sino que se aprende en todos lados todo el tiempo, un chico que va hoy a la escuela, al primario, cuando tiene 5 o 6 años, usó la computadora durante 2 o 3 años, la tableta, vio millones de programas en Cartoon Network o en Animal Planet o en History Channel o en un montón de otros programas educativno es una tabula rasa como éramos nosotros, que solamente aprendíamos palotes y muy pocas cosas, salvo que estuviéramos en el campo, ¿no? Y tuviéramos padres y podíamos meter la mano en la masa, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que estamos planteando, miren lo que ha pasado en estos últimos 20 años. No entienden de qué se trata. C'est-tu? Moi, je pense que ça et ça va entrer, ça va ensemble. Ok, alors c'est une mini cassette. C'est pour faire des photos. Une carte qui sert à comme payer des choses, aller à la banque. C'est pas... Ouais, ça c'est pour mettre un iPod. Tu mets le truc, tu le tournes, après tu appelles. T'as pas besoin de numéro. Tu fais comme ça. C'est un téléphone, mais qui est vraiment vieux. Entonces es permanente esta necesidad de transformación. Y la otra cosa que es el cuarto punto que me parece muy potente es la idea de las narrativas. Recién en la charla anterior, Sandra Lorenzano, en un par de oportunidades, empezó a recitar un poema, eso cambia el clima. Nosotros somos todos hijos de los relatos. Ella hablaba del arrullo materno y cómo el chico se tranquilizaba y cómo a los 50 o los 60 años nos gustaría volver a sentir lo que sentíamos cuando nuestras madres nos arrullaban o cuando nos contaban esos cuentos que ustedes como padres lo saben, ¿no? Los chicos quieren 50, 100, 1000 veces que le cuenten las mismas cosas y que no le cambien absolutamente nada, ¿no? O sea, tenemos mucho que ver con esas narraciones. Narrar en todos los sentidos tiene que ver entonces con estas cosas que son muy potentes ahora, las ficciones inmersivas, las artes performativas, todo el mundo de la transmedia, todo el mundo de las series de televisión poderosas como Lost, o como Los Soprano, o como Breaking Bad, o todo este tipo de cosas. Y esto nos parece nada extraño ahora. Pon un poquito más fuerte el audio. Ahí.
Bueno, sigue. Pero lo fantástico de esto es que es rarísimo, ¿no? Porque está lo real, lo virtual, una cantidad de programas y sin embargo lo seguimos, nos parece natural, no nos llama la atención, nos encanta. Quiere decir que un nuevo modo narrativo, un nuevo orden narrativo está operando y tenemos que, a partir de esto, escribir guiones de una manera distinta, tenemos que usar las herramientas de una forma distinta, tenemos que aprender a contar de una forma distinta y para eso necesitamos una dinámica de trabajo distinta. Una dinámica de trabajo que evidentemente incluye equipos multidisciplinarios, pero no en el sentido convencional de juntar un ingeniero con un abogado o un economista, sino que cada persona, ya sea en sí misma, 2 o 3 personas diferentes. Nosotros tenemos filósofos que son programadores, como les decía antes, bailarinas que son pedagogas, gente que tiene una formación en biología y en sociología. Buscamos que tengan 2 o 3 carreras distintas o 2 o 3 oficios diferentes. Que ya tengan, cada uno sea multidisciplinario en sí mismo. Si no es muy difícil lograr que se articulen. Tenemos, lo decía Sandra, ¿no? Hablando de la poesía, que tenía que ver mucho con el redescubrimiento, el redespertar del cuerpo. No se puede, la que aprende no es la cabeza, el que aprende es el cuerpo. Entonces, ¿cómo se le enseña al cuerpo? Nosotros estamos acostumbrados a enseñarle a la cabeza nada más. Y es totalmente distinto. ¿Cómo aumentamos la motivación? ¿Diciendo a la gente que tiene que ser motivada? ¿Diciendo a la gente que tiene que ser espontánea? No, generando dispositivos que exijan la intervención. ¿Y cómo se diseñan interfaces que sirvan no para que uno gane una carrera o para que pegue más golpes, sino para trabajar en grupo? Que sean interfaces sociales, porque las que tenemos ahora son fundamentalmente individuales, ¿no? Nuevas formas de interacción. Entonces, trabajamos con diseño participativo, diseñamos permanentemente nuevos instrumentos, tenemos un marco teórico, muchos marcos teóricos, nos pasamos leyendo, investigando en la web, tenemos bibliotecas enormes, etcétera, trabajamos con mucha webografía. Un proyecto que hicimos se llamó Enjambre de Ideas y tenía que ver con conectar muchas de estas cosas que estamos hablando acá. Y nos interesa mucho el tema de las fusiones, de los cruces de líneas. Por ejemplo, tenemos unos robots a los que le hemos puesto una webcam y los hemos convertido en estudios de cine chiquititos para hacer animaciones. Nos interesa mucho todo el tema de hazlo tú mismo, la convergencia de medios, de soportes, etc. El nuestro es un Inventar Lab, es un laboratorio de innovación, es un laboratorio de invención, los llamamos también colaboratorios, y tienen que ver con esto, ¿no? Con explorar, con conceptualizar, con confrontar, con testear. Miren, las personas que están trabajando con estas cosas no son científicos de la NASA, como les decía antes, sino son chicos del primario, chicos del secundario, que les gusta tocar las cosas, que les gusta probar, que les gusta enchufar, que les gusta, a veces explota algo también, ¿no? En las casas, siempre pasa con la química eso. Pero hay que devolver valor a la cultura del testeo, hay que devolver valor a la cultura de la experimentación, hay que devolver valor a la cultura del fracaso. Es decir, la escuela aborrece el fracaso. La escuela solo compensa el éxito y el éxito es la reproducción de la lección o la reproducción del resultado o la reproducción de lo instituido. Nosotros tenemos que volver a la cultura del testeo, tenemos que volver a estas conceptualizaciones donde no hay que darle a la gente las ideas y los conceptos terminados, sino que ellos piensen acerca de lo que están haciendo y de por qué están haciendo lo que están haciendo. Y tenemos mucha gente que nos acompaña en estos procesos, ¿no? Los llamamos porteros. Acá hicimos un par de entrevistas en un seminario internacional que ilustran mucho, ¿no? Cómo se diseñan estos espacios para que estimulen el juego y la creatividad. Mariano Salgado, una diseñadora argentina que vive en Finlandia. Y bueno, yo creo que hay que diseñar esos espacios de una manera participativa y creo en el diseño participativo, o sea, haciendo partícipes a diferentes personas que son parte de la comunidad educativa del diseño. Con eso me refiero no solamente a los alumnos, a los profesores, sino también a las personas que limpian ese espacio y que se relacionan de otras maneras con el espacio del aula, a las personas que habitan en el espacio de diferentes maneras. Quizás es a alguien que va solamente el profesor de educación física, como todas las personas que de alguna manera se relacionan y trabajan con ese espacio. Entonces, el diseño tradicional, el diseño hecho por expertos, el diseño hecho por los ingenieros, es un diseño productocéntrico. Pone el énfasis en el producto.
Esto es algunos en el adjetivos usuario. para el aprendiz de la cultura digital. De nuevo me quedo pensando en que son adjetivos que pueden aplicar para el contexto de cultura digital, pero que son adjetivos que uno usaría para cualquier tipo de aprendiz. Por ejemplo, la curiosidad yo creo que es esencial. Mantener la curiosidad que tenemos desde niños, que tenemos cuando somos niños. Y creo que a veces se nos pierde un poquito de eso por el camino y a veces nos especializamos demasiado. Creo que la posibilidad de mantenernos abiertos a lo incierto, de acoger lo incierto, es importante. Acogerlo no significa integrarlo a lo que somos, pero sí ver cómo se relaciona y qué patrones genera en nuestro propio entorno. Así que curiosidad, apertura a la incertidumbre, tolerancia a la diversidad, que tiene que ver con la incertidumbre, obviamente. No es fácil, no es algo sencillo, pero creo que es importante. Y ganas de divertirse. Creo que eso hace parte esencial del proceso de aprendizaje. Uno aprende mejor cuando se divierte. No quiere decir que todo lo que se aprende tenga que ser divertido, pero encontrar el gusto y encontrar cuál es el sentido de lo que uno está aprendiendo, estar en una permanente reflexión respecto al sentido. Bueno, ven ahí lo que está pidiendo, ¿no? Tolerancia a la diversidad, abrazar la incertidumbre, curiosidad. Entonces, preguntas, ¿no? Porque esto no es abstracto. Nosotros diseñamos un espacio para diseñar estas cosas. Entonces, ¿cómo se diseña ese espacio? ¿No? Es decir, ¿cómo se diseña la fábrica? Una vez que tiene una fábrica uno sabe lo que hace, pero ¿cómo se diseña la fábrica? Entonces hay enigmas. ¿Cómo se pasa del trabajo convencional, que es trabajar sobre individuos, a trabajar sobre grupos, a diseñar grupos creativos, a diseñar grupos que tienen que diseñar dispositivos, artefactos, innovación? Ese es el tremendo desafío, ¿no? ¿Cómo se produce este paso del genio individual al colectivo? ¿Cómo se construyen estas postorganizaciones de las que hablamos antes, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta promoción de la movilidad, de la flexibilidad, de horarios rotativos, de trabajar a veces en su casa, de trabajar a veces en el campo, de trabajar a veces con las organizaciones, de trabajar, como decía este diseño participativo la diseñadora, cuando ella hablaba de hay que tomar en cuenta a todo el mundo. Aquí hay un ejemplo, yo saqué una foto pero no alcancé a ponerla. Si ustedes después salen ahí por la puerta, van a la derecha y doblan a la derecha porque están buscando el baño de hombres, van a encontrar que hay dos puertas y hay dos carteles puestos a mano que dicen baño, por más que hay un dibujito de hombre, dice baño bien grandote a mano, y del otro lado dice consola, ahí donde está esta gente, del otro lado. Porque la gente se confunde y todos se meten donde no deben, ¿no? Quieren ir al baño a la consola y los de la consola van al baño cuando no quieren. Es un lío. Bueno, ¿y eso por qué pasó? Porque lo diseñó gente que no pensó en los usuarios. Entonces simplemente creyeron que con ese cartelito alcanzaba. Y vemos en un caso tan puntual como este, me pasó el otro día en el avión de Aeroméxico, que tienen un aparatito para supuestamente ver películas, cine, qué sé yo. Es la cosa más horrible que he visto en mi vida. Estuve como 2 horas tratando de hacerla andar. Y de hecho, como no la podía hacer andar, la dejé prendida toda la noche y me quedé dormido así. Bueno, y se supone que soy el experto, ¿no?, de las interfaces. Pero esa era muy mala, así que no me culpa. Hay que decirle a Aeroméxico que la vamos a reinventar nosotros. El tema este de rediseñar los espacios de aprendizaje tiene que ver con un rediseño físico. Hay que hacer un mobiliario totalmente distinto. El que tenemos ahora no sirve para nada. Es absolutamente inútil. Vean en la web, busquen Vitra, V-I-T-T-R-A. Son unas escuelas en Suecia que lo que han hecho básicamente han rediseñado totalmente el mobiliario. Y donde la clase se puede dar tanto en el jardín, en el espacio. Se parece mucho a las oficinas de Google o a las de Facebook, ¿no? Una cosa dinámica, colorida, movimiento, etcétera, donde se entra y se sale todo el tiempo, ¿no? Y nosotros en el laboratorio estamos haciendo lo mismo, diseñando nuestro propio espacio con nuestros propios muebles. Y generamos ese tipo de cosas, muebles encastrables, muebles de madera, que se pueden modificar, que se pueden llevar de un lado para otro, mesas como esta que tenemos acá, que son muy simpáticas, nuestras propias bibliotecas, que tienen todas una gráfica, tienen todas una estética, tienen todas nos hacen sentir mejor en ese ambiente. Y el título de la charla, y ya vamos llegando al final, tenía que ver con esto de la idea de las bandas creativas
en la era de la colaboración masiva, ¿no? ¿Qué es una banda creativa? Bueno, los Rolling Stones son una banda más que creativa, ¿no? Bandas creativas son el grupo de gente que se pone a hacer una película, que trabaja a lo mejor 1 año o 2 en el proyecto, que genera productos increíbles a veces, ¿no? Como Apocalipsis Now o como esta película increíble de los Hobbits, ¿no? El Señor de los Anillos, que se hicieron 2 o 3 películas en Nueva Zelanda, y después desapareció el equipo y ya nunca más se va a juntar. Un grupo que hace un musical en Broadway o en algún lugar, y son equipos que las bandas se desbandan, se arman y se desarman, van y vienen. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a las estructuras fijas de las organizaciones, la universidad, la empresa, el lugar convencional, un negocio que está durante mucho tiempo, etc. Y las bandas creativas son, en la terminología de Bauman, ¿no? Son fluidas. Son fluidas en el sentido que se arman y desarman permanentemente. Y son fluidas en el sentido que generan algo que se llama el flujo. ¿Y qué es el flujo? Es el bienestar, las ganas de estar ahí. Nadie está pensando en irse, nadie está pensando en cumplir el horario, nadie está pensando que tiene otra cosa más divertida o más interesante para hacer. Bueno, las bandas creativas se manejan sobre todo estos parámetros. Temporalidad, uno no innova de un día para otro, nuestros proyectos duran 2 o 3 meses, y a veces los incubamos durante 15 días, 1 mes, y si avanzamos, avanzamos, y si no tenemos que abandonarlo porque no tiene futuro. Esta idea de la escucha profunda, hay que aprender a enseñar con la boca cerrada, hay que aprender a aprender con todos los sentidos bien abiertos, hay que dejar de dar consignas, hay que escuchar lo que el otro quiere hacer y decir y mostrar. Y eso es algo que a los maestros les cuesta muchísimo. Tienen como un cassette puesto, muchos cassettes. Nosotros necesitamos lo que se decía antes, ¿no? Para que haya escucha tiene que haber silencio. Y para que haya silencio hay que haber respeto por el otro. Porque se supone que el otro, si bien técnicamente a lo mejor no sabe algunas cosas, tiene mucho para aportar. No sabemos qué idea es digna de una investigación o de un proceso de prototipeado de un producto, porque el sentido solo aparece a posteriori. Les voy a dar un ejemplo que es absolutamente increíble. Había un señor que se llamaba Akira Morita. Akira Morita era el dueño de Sony, la empresa en ese momento, una de las empresas más importantes del mundo en electrodomésticos, en aparatos electrónicos, etc. Y un día el señor Akira Morita se despertó con una idea así, de estas, ¿no? Cuyo sentido no se veía. Y le fue a decir a sus ingenieros y a su equipo de marketing, se me ocurrió una idea. ¿Qué les parece si creamos un aparato, no sabemos cómo va a ser el aparato, una cosa así, qué sé yo, que pueda pasar música y que alguien pueda ponerse las orejas y escuchar ese aparato, la música que pasa al aparato? No tenía nombre ese aparato. Y bueno, entonces mandó al equipo de marketing, hicieron una investigación, focus group, volvieron a los 15 días y le dijeron, señor Akira Morita, con todo respeto, su idea no sirve. Estuvimos averiguando, a nadie le interesaría jamás escuchar música solo. Nadie llevaría nunca ese aparato a ningún lado, no tiene ningún sentido. Por supuesto los echó a todos y creó el Walkman, ¿no? Después vino el Discman, después vino el iPod, etcétera, etcétera. Y el otro ejemplo, para ver que hay que tener cuidado cuando uno mata en estado embrionario, mata por anticipado una idea porque no sabe si puede funcionar o no, es la famosa frase de Steve Jobs, que le preguntaron, pero cuando usted creó la iPad, cuando usted creó el iPhone, cuando usted creó el iPod, ¿lo hizo con Focus Group? Y dijo, no, yo ya sabía la historia de Morita y me hubiesen dicho que no tenía ningún sentido. La gente no sabe lo que quiere. Yo sé lo que la gente quiere. No sirven los focus group. Si la gente supiera lo que quiere, la inventaría ellos. El iPhone no lo hubiese inventado Steve Jobs. Entonces es muy importante esto de no matar las ideas en el momento de nacer. Las preguntas que hay que hacerse para generar estos productos, estos prototipos, no sabemos cuáles son inesperadas, son locas. La innovación es altísimamente ineficiente. Pregúntenle al poeta. Ustedes se creen que el poeta se levanta, escribe, qué sé yo, y ya salió el poema. Habrá alguna persona muy, muy raro que hace eso. El poeta corrige permanentemente, vienen los manuscritos, vienen las tachaduras, miren las rayaduras, miren cómo va y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, ¿no? La innovación es ineficiente y la innovación es fundamentalmente bottom-up. La innovación no se puede ordenar,
Yo no puedo decir, inventá tal cosa, descubrí tal cosa. ¿Se imaginan al padre Einstein diciéndole, nene, tenés que inventar la teoría de la relatividad, si no, no te doy de comer? ¿O te echo de casa? O como bien dice Bateson, ¿no? Dice, papá, le pregunta la hija imaginaria en unos diálogos maravillosos de las metálogas. Dice, papá, ¿es cierto que los padres siempre saben más que los chicos? Por supuesto. Padres sabemos mucho más que los chicos. Entonces dice la nena, entonces, ¿por qué el padre de James Watt no inventó la máquina de vapor? ¿No? Si los padres siempre saben más. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos elementos, y con esto ya vamos cerrando. Y nosotros lo que hicimos en estos meses, en estos 3, 4, 5 meses de trabajo intenso, generamos una serie de productos, ¿no? Pero antes fuimos por el mundo y miramos qué hacía otra gente. Y este es uno de los ejemplos que más me gustan. Es un video que está en YouTube, búsquenlo, Science Gallery. Está en Dublín, es una cosa nueva, tiene 4 años. Es muy raro porque es una combinación de museo, de universidad, de laboratorio, de lugar de paso de gente, donde hacen estas exposiciones, pero son exposiciones participativas, son intervenciones urbanas. Entonces cuando uno ve estas cosas, dice, ¡wow! Eso fue la exploración cuando fue la fiebre del SARS, entonces le hacían a la gente sentir lo que era un examen en el aeropuerto. Ahí trabajaban con burbujas. Y la matemática, la física, la geometría de las burbujas. Esos son escenarios de futuro. Habían hecho un camioncito de helado. Y después hicieron un laboratorio del amor. Para ver cuál es la química del amor. ¿Qué se siente? ¿Por qué se siente? ¿Por qué nos gustan ciertas personas, ciertos objetos, ciertas cosas? Bueno, hicieron cosas increíbles. Entonces esas cosas nos inspiraron y nosotros hicimos algo que es esto que está ahí. Este aparatito es un aparatito que tiene unos potenciómetros. Inventamos una placa parecida a la del Makey Makey y con esos potenciómetros y la placa podemos hacer esas cosas que veíamos antes de hacer música o de transformar la realidad y hacer interfaces, etcétera, ¿no? Lo llamamos Ramón. Y se llama Ramón. Pero no se llama Ramón porque coloquialmente es simpático, ¿no? Ramón, sino es un homenaje a un investigador del siglo XIII que se llamó Raymond Lull. Y entonces nos gusta jugar con nombres comunes y con antepasados muy famosos, muy importantes. Desarrollamos software de realidad aumentada en capas, modelos, que se permiten uno usar ese software y aparecen frente a los ojos estos objetos y uno puede interactuar con esa información. Trabajamos un montón de aplicaciones, esos son algunos de los murales sobre los que vamos poniendo las cosas que vamos haciendo. Tenemos 4 investigaciones en marcha sobre los docentes artesanos, los vaqueanos, el cuerpo como interfaz y los espacios de aprendizaje. Y tenemos unos sitios, que ahora yo les voy a dar la dirección para que vean todas estas cosas, donde van a ver todos los desarrollos, se pueden bajar el software, se pueden bajar algunas herramientas, etc. Pero como ya estamos llegando al final, antes de pasarle un par de datos que tienen que ver con esto, estos son los espacios. Por ejemplo, estos días hicimos, en general lo que hacemos es tratar de clonarnos. Mandamos nuestro equipo a algún lugar de la República para que hagan un lab como el nuestro. Nosotros seguimos una idea de un premio Nobel que dijo que el sueño de toda ameba es convertirse en 2 amebas. Entonces, el sueño de nuestro lab es convertirse en muchos labs. Entonces, vamos con la semilla por distintos lados y estuvimos en la Patagonia, lunes, martes y miércoles, creando un lab en la Patagonia, que se llama ese Patagonia Lab. Y si quieren tener el contenido de la charla, se meten en nuestro sitio, que es www.conectarlab.com.ar, y ahí van a tener la charla que se llama La emergencia del genio grupal a partir del talento individual en las bandas creativas. O sea, toda la parte conceptual, que yo no la di acá, la tenemos ahí. Para terminar, vamos a ver un último video, que me parece que es muy, muy a propósito, porque este último video tiene que ver con esto, innovación, tecnología, audiencias en el siglo XXI. Se ha roto el contrato con las audiencias. Los docentes han perdido el contacto con los alumnos. Los políticos han perdido el contacto con los ciudadanos. Los países del este con el oeste, los del norte con el sur.
Se han roto todos estos contratos. Entonces lo que necesitamos es repensar, repactar. Hay gente que habla de un nuevo pacto social. Rousseau hablaba del pacto social en la época de los ciudadanos analógicos, como hablamos hace un rato con María Elena. Ahora necesitamos hacer un nuevo pacto social digital, en el mundo digital. Y este video nos va a mostrar por qué necesitamos hacer eso y en qué dirección podríamos ir. Mi abuela es muy linda, joven. A veces bueno y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Abro. Sostener acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X, Sí. pasas el cuadrado, le pegas al algo. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por el teléfono, mami. Mira, mami, mira. A ver, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Bueno, De computadora. es una máquina que puedes cliquear y si querés cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el golero. ¿Entendiste? No entendió. Acá en este sitio van a encontrar más información. Bandas creativas en la era de la colaboración masiva. Muchas gracias. Cuando tuve oportunidad de presentar a Alejandro, les mencioné que su obra siempre nos da nuevos elementos para pensar la sociedad digital y pues yo creo que hemos comprobado esto después de escucharlo. Ya nadie duda, quienes hemos escuchado a Alejandro, de que estamos ante un nuevo paradigma y ciertamente, como lo ha señalado Alejandro, debemos de enfrentar nuevos retos, cada quien, desde nuestro ámbito de competencia, como ciudadanos, como alumnos, como profesores, como padres de familia, en fin. Yo quisiera pedirle a toda la banda creativa que ahora pues le pregunte a Alejandro, ¿sí? Que me hagan llegar sus preguntas para continuar con esta rica sesión. Me van pasando las primeras preguntas, por favor. Gracias, muchas gracias. Te preguntan, Alejandro, Sergio Otegui, usted habló de un modelo colaborativo en la creación de conocimiento. ¿Qué opina de la implementación de este modelo en la industria, particularmente en la industria cultural? Sí, cuando yo hablo del modelo colaborativo, estamos pensando, por ejemplo, hablando de industria cultural, ¿no? El ejemplo de Lost, que es un ejemplo que me interesa mucho, porque Lost es una serie de televisión que
empezó a darse en el año 2005 y duró 6 años, hasta el año 2011. Y cuando los guionistas, los productores la empezaron, ni sabían si iba a tener éxito su proyecto. Una serie de televisión en Estados Unidos en general dura 13 episodios por temporada, o 26, depende, y cuesta $1 millón cada capítulo. Y entonces ellos tenían $13 millones y se los gastaron todos en el capítulo inicial. En los 2 primeros se gastaron toda la plata. Bueno, entonces era como, si les iba bien, que no creían, iban a seguir, y si les iba mal, quien les quitaba lo bailado. Les fue muy bien, y en ese mismo momento decidieron que la serie iba a durar 6 años, que iba a tener 26 capítulos por año, así que finalmente iban a ser unos cuantos capítulos. Después algunos se perdieron en el camino por una huelga de guionistas. Pero el problema que tenían ellos era que duraba 26 semanas esto, son 6 meses, y para la segunda temporada faltaban 6 meses. ¿Cómo hacían para mantener la atención, el interés? Y entonces empezaron a hacer videojuegos, empezaron a hacer juegos de teléfono, empezaron a hacer sitios falsos, pero interesantes. Empezaron a contar con la gente, a colaborar con la gente, y que la gente les diera ideas. Esta coautoría, en estos casos relativa y limitada, en otros casos es mucho más amplia. En el caso de las industrias culturales, industrias creativas, hay cada vez más ejemplos de esto, ¿no? O sea, donde el público deja de tener ese lugar tan pasivo que tenía en otros momentos y se convierte en un prosumidor o en un consumidor participativo. Tampoco, hablábamos antes con María Elena, no hay que idealizar ninguna de estas cosas. Vivimos en el capitalismo, hay intereses, hay negocios, hay gente que gana más, hay gente que gana menos, hay gente que se aprovecha de la creatividad de los demás, no se paga. Todo el tema de discusión de autores, complicadísimo. Por un lado nos gustaría que todo fuera gratuito, porque de esa manera teníamos acceso a una cantidad impresionante de cultura. Por otro lado, si no se paga esa cantidad mínima de cultura, ¿cómo se la agrega para convertir en productos? Es un fenómeno muy, muy complejo. Y tampoco no quiero caer ni en manicaísmos, antes era bueno, ahora es malo, antes era malo, ahora es bueno, ni en simplismos. Sigamos una receta y vamos a conseguir cosas. Pero le comentaba a María Elena un ejemplo bien interesante. Uno de los modos de la colaboración se llama crowdfunding, que es financiamiento colaborativo. Alguien tiene una idea, la pone en internet, dice, bien, yo quiero hacer este proyecto. Eso que veíamos recién del LIP, el aparatito ese de interfaz, se hizo por crowdfunding. En castellano se llama goteo eso. Y entonces uno dice, tengo un proyecto, necesito $100.000, $50.000, $200.000, $1 millón, me pongo un tiempo para hacerlo, si consigo en tal tiempo, lo hago. Las personas que colaboran pueden colaborar con $20, $50, $500.000, $5.000, $10.000, lo que quieran. Cada uno va a tener un distinto retorno sobre eso. Y se han hecho una cantidad impresionante de productos de este modo. Y la única forma de hacerlo es a través de Internet, por el factor de desintermediación. Entonces hay muchísimo para trabajar en la idea del colaboratorio, ¿no? Y estos son algunos ejemplos. Te pregunta Tania, ¿a qué te refieres con las memorias invertidas? La gente es atenta, mira todo lo que pasa. Con memorias invertidas nos estamos refiriendo, las memorias directas son las memorias tradicionales, son las memorias donde el peso y lo importante está en la historia y está en lo consagrado. Hace muchos años, en el año 1970, un grupo de investigadores en Francia, liderados por 2 personajes muy interesantes que se llaman Nora y Le Goff, publicaron 3 tomitos que se consiguen en castellano que se llama Hacer la historia, Faire l'histoire. Y los 3 tomitos eran uno sobre metodología, pero uno era sobre temas, cómo la historia tradicionalmente, hasta los años 50, había sido una historia muy encapsulada en los personajes importantes. Vienen acá, vayan a México, van a los museos. ¿De qué ven? ¿De quiénes hay imágenes en la colonia? De los obispos, de los grandes señores, de los latifundistas, de los hacendados. La gente común no era representada.
no era representada en la pintura, no era representada en la novela, no era representada en la escritura. Entonces, cuando hablamos de memoria invertida, estamos haciendo eco con lo que decía Legoff y Nora hace mucho tiempo, de que hay historia de muchas cosas que merecen tener historia. Historia de los colores, historias del clima, historia del tiempo, historia de las prostitutas, historia de la silla eléctrica, historia de los objetos, historia de las formas, historia de la moda, historia de infinidad de cosas que no tenían registro. Pero también hay que tratar de hacer historia y mirar las cosas desde el lugar diferente. Por eso puse ese último video, porque ese video está contando la relación con la tecnología, no desde el adulto, sino desde el chico. Eso es una memoria invertida, es un punto de vista invertido. En la educación, hace 3, 4 años, se inventó una palabra que no existe en castellano, que se llama Flipped Classroom. Flipped, F-L-I-P-P-E-D, Flipped Classroom, que es la clase invertida. En la clase invertida, el que da clase no es el docente, es el alumno. Es el alumno el que lleva el proyecto. Entonces, esta idea de memoria invertida hace referencia a eso, ¿no? O sea, a historia invertida, a educación invertida, a creatividad invertida. Te preguntan de la UAM Coajimalpa, ¿en México un proyecto como el que usted plantea es posible, dadas las condiciones económicas y culturales que existen? Y me refiero a la gran brecha digital en la que vive México. No, este es un proyecto muy barato, digamos, más allá que el programa en sí, el programa Conectar Igualdad es un programa que para comprar 2 millones de máquinas ha tenido que invertir cantidades muy grandes de plata. Igual invirtió casi la mitad que lo gastó Enciclomedia en su momento, con un resultado que aparentemente es mucho más poderoso, más potente. No es una cuestión de plata, porque este laboratorio, el primer año de vida del laboratorio estaba presupuestado en unos 5 millones de pesos mexicanos, que es una cifra interesante, pero tampoco es una cifra inalcanzable. Entonces no es un problema de recursos económicos, es un problema de, lo decía antes María Elena, ¿no? Es un problema de epistemología, es un problema de enfoque, es un problema de lectura, es un problema de aproximación, es un problema de revalorización, y básicamente es creer y estar en condiciones de diseñar bandas creativas. Y está lleno de gente en México y en toda América Latina que y diseña bandas creativas. Así que este caso, lo que tiene de particular un laboratorio, a diferencia de los Rolling Stones o de Maná o de cualquier conjunto, es que el laboratorio está hecho para diseñar otras cosas y a su vez productos intermedios. No es en sí mismo creativo, sino que está hecho para diseñar cosas creativas. Y la voy a ligar con la pregunta que te hace Elba Duarte, quien dice que es psicóloga, exprofesora y abuela. Dice que felicita a Alejandro y pregunta cómo hacer que el gobierno cambie usando alguna de tus ideas y que si en Argentina existe presupuesto para la educación suficiente. Bueno, presupuesto nunca es suficiente para nada, ¿no? Y más en estos momentos de crisis mundial. Imagínense en España que hay un 40% de desocupados de gente joven, o que hay 27% de desocupados de toda la población en general, después de haber vivido esta burbuja, ¿no? Burbuja mental y burbuja inmobiliaria de todos estos años. Insisto, el problema no es si hay presupuesto para hacer cosas más o menos locas, más o menos creativas, más o menos imaginativas, sino si con el presupuesto que tenemos no podemos hacer muchas de estas cosas. Aún con el pequeño presupuesto que uno tiene, si lo usa de una manera diferente, puede hacer una cantidad muy interesante y muy impresionante de cosas. Así que para mí el presupuesto no es una restricción. La gente que nosotros tenemos, en general han visto, son chicos de 25 años, varios que no son recibidos, los sueldos que ganan son interesantes, pero no son maravillosos, muchos son part-time, y sin embargo, esta cuestión del flujo grupal que estamos patrocinando o que estamos incentivando, a veces lo conseguimos, a veces no, pero no es una cuestión de plata, es una cuestión de actitud, es una cuestión de perspectiva y es una cuestión de ganas, ¿no? Yo le decía a ella, somos muy quejosos, los latinoamericanos nos quejamos todo el tiempo, los docentes son muy quejosos, somos muy quejosos, estamos quejando, no tenemos esto, no tenemos lo otro, etc. Somos parte de una cosa que se llama el pensamiento guionizado, el script thinking.
El pensamiento guionizado tiene varios principios. Uno de los principios es que podemos controlar mucho más de lo que creemos. Otro principio es que creemos entender mucho más de lo que entendemos. El otro principio es que nos desilusionamos y nos desentusiasmamos permanentemente. Siempre estamos llorando, salvo cuando reímos, ¿no? Pero en general estamos llorando. Y de lo que yo les comentaba a ella, a mí me encantan las historias, ¿no? Las historias de guerra. Y vi en Villahermosa, donde estuve anteayer, vi la película La Caída de Hitler, la historia de Hitler, el búnker de Hitler, los últimos días de la vida de Hitler. Es una película fascinante para tratar de entender un poco la locura de Hitler, pero sobre todo la locura del entorno, ¿no? Y la locura de todo este proyecto alemán. Y paralelamente estoy leyendo un libro de Anthony Beevor que se llama Berlín, la caída en 1945. Es un libro de 800 páginas contando cómo fue la caída de Berlín. Cuando los nazis, cuando el ejército rojo bolchevique avanza sobre Alemania y se queda con toda la parte oriental, que tenía que ver con Polonia, todos esos lugares que había invadido Alemania, desplaza a 11 millones de refugiados. 11 millones de personas, prácticamente de una semana a otra, tienen que salir donde estaban y volverse a la Alemania original, que a su vez está siendo bombardeada por los aliados, ¿no? Y esto no lo vemos, lo cuenta un historiador. ¿Ustedes se imaginan lo que es 11 millones de refugiados en un país que ellos decían que era de ellos y de repente es arrasado? Bueno, esos son instantes dramáticos de la humanidad. Esos son momentos en donde uno cree que se termina la historia, el fin de la historia. Estuve hace 15 días en Berlín. Berlín es una de las ciudades más increíbles y más hermosas del mundo. O sea, la capacidad de reconstrucción del ser humano es brutalmente poderosa, y entonces tenemos que, como decía hace un rato Sandra, ¿no? Hablaba de un optimismo melancólico, ¿no? Yo creo que sí, tenemos que ser optimistas semi-melancólicos, pero hay mucho para hacer y hay muchas posibilidades. Te preguntan del Cinvestav del Politécnico, en esta propuesta de escuela que nos presenta, ¿cuáles son las finalidades de la educación y cómo pensar los contenidos escolares? No hay nada en el proyecto más innovador que pueda haber de educación digital, llamémoslo el conectivismo de Downs y Siemens, llamémoslo los proyectos que tiene la UOC, llamémoslo cualquier proyecto que ustedes quieran, que haya avanzado un paso más que los mejores teóricos de la educación progresista y libertaria de los últimos 100 o 150 años. No hay nada en esos proyectos que no lo haya dicho, pensado María Montessori, Paulo Freire, Froebel, toda esta gente. Está todo dicho. Lo que pasa es que después no se llevó adelante, no se llevó a la práctica, ¿no? Así que los objetivos de la educación son los de siempre. Crear seres humanos más libres, más felices y emancipados. No hay ninguna novedad en eso. Solo que antes eso era para un grupo chiquito de gente y ahora es para grupos monstruosamente grandes de gente, ¿no? En Argentina hay 11 millones de alumnos en la escuela primaria y secundaria. En México hay 26 millones. En Brasil hay 55 millones. En el mundo hay más de 1.000 millones de personas que están en edad escolar. Entonces, insisto, por eso hoy yo no hablé de tecnología, por eso hoy no hablé de plataformas, por eso no hablé de redes sociales, hablé de proyectos, de meter las manos en la masa, de tener ideas claras a partir de lo que uno está haciendo y de volver siempre a la historia, ¿no? A los grandes pedagogos, que uno los lee hoy y dice, Rousseau, el mismo Rousseau, uno lee Rousseau, que escribió hace 200 años, y las cosas que el tipo decía, era mala persona Rousseau, ojo, como más de un gobernador acá que tenemos, no era buena persona, pero las cosas que decía en el Emilio acerca de la pedagogía y de la educación, hoy son todas válidas. Tenemos otras herramientas para llevar adelante, ¿no? Podríamos hablar de un Rousseau digital, de un Montessori digital, ¿no? De un Pestalozzi digital. Eso es lo que necesitamos. Te preguntan de Cuernavaca, ¿en la nueva comunicación electrónica mejora, cambia, disminuye la comunicación entre seres humanos? ¿Estos nuevos artículos electrónicos son para el entretenimiento únicamente o para la realización social del usuario?
Hay esta tendencia permanente, ¿no?, entre la demonización y la apología de la tecnología. Y hay bandos, los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Y eso siempre ha sido así. Cuando apareció el automóvil se discutían estas cosas, cuando apareció la imprenta, cuando apareció la escritura se discutían estas cosas. Vayan a leer el Fedro de Platón, y en el Fedro de Platón están las discusiones, si la escritura es buena o mala, y por qué Sócrates no quería escribir, y por qué Platón quería dejar registrado lo que decía Sócrates. Esas discusiones que tienen 2500 años son las mismas discusiones que tenemos hoy. A eso se le tiene que sumar que el lápiz y el papel es tan tecnología como la iPad o como la computadora. No seamos ingenuos, son todas tecnologías. Entonces, cuando uno dice los peligros de la computación, también podría hablar de los peligros del lápiz. En un libro maravilloso, que se los recomiendo, de Levi-Strauss, que se llama Tristes Trópicos, tiene un capítulo que se llama La lección de la escritura. Y Levi-Strauss dice en la lección de la escritura que la escritura se inventó para esclavizar a la humanidad, no para liberarla. Solo que, si se hizo para eso, también nosotros podemos liberarnos de esa esclavitud. Entonces, no entremos en estas discusiones simplistas de si es buena o mala la tecnología, si es así, porque esto se discute permanentemente y no vamos a ningún lado. La cuestión es cómo la reinventamos, cómo nos reapropiamos. Probablemente, hasta ahora yo no conozco nada más útil para escribir que el lápiz y el papel. Recién vi una cosa que nunca la había visto, pero me pareció muy divertida. Una persona le pedía a otro ahí adelante su email, y la otra persona le decía el email, y él le puso el grabador para que quedara registrado. Es un poco retorcido, ¿no? Era mucho más fácil que le dieran una tarjetita o escribirlo, pero bueno, son usos desviados de la tecnología. Pero el lápiz y el papel sigue siendo lo mejor. Fíjense, una de las grandes novedades de esta temporada de gadgets es la aparición de una nueva generación de Kindle. El Kindle es una herramienta muy interesante para leer, porque no es como esta computadora, como el iPad, que tiene luz reflejada, sino que el Kindle tiene un tipo de tinta totalmente diferente que se llama tinta electrónica. La tinta electrónica son unas bolitas que se ponen de distinto color según las letras y que se puede leer a la luz del día. En pleno sol se ve perfecto. Pero el problema que tenía el Kindle es que como la luz la toma de afuera, no es reflejada de atrás, no es backlit, de noche no se veía nada. Entonces había que ponerle una lamparita. Entonces, estaba con la lamparita, entonces yo me ponía una paradita, se caía la lamparita, qué sé yo. Bueno, acaba de salir un nuevo modelo de Kindle que se llama Kindle, no sé, Whiteboard creo que se llama, que tiene la posibilidad de noche de iluminarse y de ver la tinta digital día y noche. Entonces uno va encontrándole la vuelta, ¿no? Esto que en el papel ya lo tiene, uno le va encontrando la vuelta. Entonces siempre hay un juego de ida y vuelta entre algo que sirve, que tiene problemas. Yo no les quiero dejar un mensaje de optimismo ingenuo, no les quiero dejar un mensaje de que estamos viendo en el mejor de los mundos posibles. Estamos llenos de problemas y llenos de dificultades, y más en México, ¿no? Con 50, 60 mil muertos en el último sexenio, etc. Pero simplemente lo que quiero registrar es que más que en ninguna otra época en la historia, porque somos muchos, somos 7.000 millones de personas, 1.000 millones ya estamos en Facebook, tenemos posibilidades de comunicación y de interacción que no tuvimos nunca antes, aprovechémoslas para estos usos emancipatorios, ¿no? Y no para estos usos derrotistas y tristones. Que si has pensado, te pregunta Jesús de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, en crear espacios virtuales para el fomento de lo cultural. Bueno, una de las ideas que tenemos en el Lab es que nosotros somos un grupo de esta banda creativa, si es que lo somos 15 gatos locos, 20 personas, y muchas cosas de las que estamos haciendo seguramente muchos de ustedes las podrían mejorar. Entonces lo que estamos pensando es algunos de los proyectos compartirlos a través de espacios wiki, así como tenemos la Wikipedia, hay Wikispaces, que son básicamente wikis colaborativos, en donde uno está haciendo algo y puede colaborar con cualquier persona del mundo. Cuando hablamos de colaboración cultural antes, hay una persona llamada Lawrence Lessig, es un abogado muy famoso, muy conocido, que escribió un libro muy importante, Código y otras leyes del ciberespacio, en el año 99. Fue una de las primeras personas que pensó la arquitectura de la red, diciendo que la política es la arquitectura de la red.
de arquitectura es la política de la red, y él hizo la segunda versión del libro en un wiki. Y 10.000 personas colaboraron para mejorar el libro. Iban poniendo párrafos del libro y la gente que aparecía en la red decía, no, esto está mal, esto hay que mejorarlo, etc. Tiene lógica, ¿no? Cuando uno escribe algo lo lee, o uno lo obliga, ¿no? A leer a la madre, a la mujer, al hijo, a los que tiene cerca, a los que puede torturar más fácilmente, ¿no? Pero ahora, si los lectores pueden ser miles de personas, obviamente va a mejorar muchísimo, ¿no? Lo que se puede hacer. Entonces, esta redacción colaborativa es otra cosa que hace posible la red. Te preguntan, ¿qué encontraste después de haber elaborado el proyecto Facebook? El proyecto Facebook lo hicimos en el 2009, está el PDF en la red que se llama Proyecto Facebook y la Postuniversidad, lo pueden bajar de ahí. Hay una página, proyectofacebook.com.ar, donde pueden bajar el proyecto Facebook. Fue una cosa bien interesante porque cuando nosotros lo hicimos había en la Argentina, en febrero del año 2009, 40.000 usuarios de Facebook. Hoy hay 17 millones. Entonces, cuando nosotros lo hicimos era una cosa rara y lo que hicimos fue ir en dirección de muchas cosas del lab, romper fronteras y que la gente estudiara dentro de Facebook, estudiara Facebook. Le dimos legitimidad universitaria a una plataforma social, cuando nadie pensaba que eso era posible. Mucha gente hoy sigue protestando que en Facebook se pierde el tiempo. Y aprendimos muchas cosas. 2 de las integrantes del proyecto Facebook acaban de sacar un libro que se llama porque yo le puse el título y ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero era un libro mucho más analítico sobre Facebook. Pero lo que más, la sorpresa más grande que tuvimos del proyecto Facebook fue que a fin de año teníamos 56 grupos que hacían trabajos sobre 5 o 6 dimensiones: participación, convergencia, economía, arquitectura, identidad en Facebook, ¿no? Y a fin de año, 2 de los más de 100 proyectos eran de 2 chicas que habían traído una aplicación que ellos habían desarrollado dentro de Facebook. Y eso nos prendió la lamparita. Nos dimos cuenta nosotros que habíamos trabajado todo un año en el análisis y que estas chicas habían trabajado en el diseño. Así que el año siguiente hicimos un nuevo proyecto que se llamó Rediseñar, del cual acabamos de sacar un nuevo libro que se llama EduPunk Aplicado. Y ahí lo que habíamos aprendido fue que nos habíamos quedado cortos. Habíamos gastado mucho tiempo analizando y no nos habíamos animado a inventar aplicaciones. Las alumnas sí. Así que el cuatrimestre siguiente a todos los alumnos los pusimos a hacer aplicaciones dentro de Facebook. Hasta esa sorpresa tiene uno, ¿no? Uno se cree muy innovador y de repente se queda corto siempre y se achica. Tengo 2 preguntas más, Alejandro, ya para dar por concluida esta sesión. Las planteo al mismo tiempo. Te preguntan que si no se corre el riesgo de ser demandado por Microsoft con lo que están haciendo el Conectar Lab. Sí. Y la otra es, te pregunta un chico por Twitter, no, es una chica, perdón, Ana, ¿qué le recomiendas si programas grabados, supongo que es una chica que hace radio, o en vivo en la radio? Tenemos amigos en Microsoft y les contamos lo que estamos haciendo. De todas maneras, a Microsoft le conviene esto. Miren esta anécdota. Cuando se empieza a vender el iPhone, en el año 2007, en Estados Unidos, se vende para ser activado por AT&T. La única forma de comprar un iPhone, en cualquier lugar del mundo, porque durante muchos meses solo se vendía en Estados Unidos, se podía comprar por AT&T. Entonces, ¿qué hacía un mexicano, un argentino? No lo podía comprar. Sí, podías comprarlo y no lo activabas. Pasó varios meses antes que el iPhone se pudiera vender en otros lugares y se descubrió que el 25% de todos los teléfonos comprados en Estados Unidos no habían sido activados. Y muchos de esos teléfonos estaban siendo usados en otros países. ¿Y qué hizo Apple? Que demanda hasta a una mosca si pasa cerca de Steve Jobs o de su fantasma, ¿no? No hizo nada, porque le interesaba mucho ver cómo se usaban los teléfonos en los otros lados y cómo eran compatibles con los sistemas, etcétera, etcétera. Cuando descubrió que se podía vender fácilmente y que la gente lo aceptaba, bueno, después ya prohibió todo y uno puede seguir hackeándolos, pero en este momento, por ejemplo, eso no se puede hacer porque el iPhone 5,
que se empezó a vender hace menos de 2 semanas, viene activado de fábrica. Entonces no te lo podés ni siquiera llevar, ya tenés que irtelo con el plan o llevar vos tu plan, ¿no? Eso en algún momento se va a terminar. Entonces el tema de Microsoft, por ejemplo, en muchos lugares deja que se venda su software clonado por $5, $10. ¿Por qué? Porque le conviene tener la mayor cantidad posible de su plataforma que la use la gente. Después le dará juicio a algunas empresas o le dará juicio al Estado o a algún particular, pero cuanto más instalada esté la base de Microsoft, mejor para Microsoft, que en un momento tenía el 95, 99% del mercado. Y respecto de la última pregunta de radio grabada o radio en vivo, me parece que no es de vuelta. Yo creo que toda la charla y toda la conversación con ustedes tiene que ver con esta idea de estar abiertos a las opciones, de no caer en dualismos o maniqueísmos. En algunos momentos será mejor la radio en vivo, en muchos otros, hablaba Sandra de podcast, hay muchísimos formatos, radio por internet, que como decía Mao Zedong, estuve en China este año y vine totalmente loco, me volví totalmente chinizado. Mao Zedong decía que florezcan 100 flores, que florezcan 100 opciones comunicacionales, que florezca la diversidad. Señores, muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo, por tu generosidad en compartir con todos nosotros todas estas ideas, y nos dejas mucho que pensar. En nombre de la Bienal de Radio voy a entregarle a Alejandro este reconocimiento. Excelente. Bien, pues a nombre también de la Bienal Internacional en su edición número 9, sí, también le vamos a entregar a la doctora María Elena Meneses, investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, su reconocimiento por su participación. Un recordatorio, si me permiten, antes de agradecerles su asistencia hoy. Hoy por la tarde a las 17 horas en el Aula Vasconcelos de estas mismas instalaciones continuaremos con los trabajos vespertinos. Están ustedes invitados. Mañana todavía el 5º día de actividades, pero también recordarles que estos trabajos de la 9ª Bienal finalizan el sábado 6 a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Ojalá y nos pudieran acompañar en la final, en la recta final. Así es que gracias, buenas tardes, buen provecho.